Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. No se oye, ¿no? ¿Se oye? ¿Ya? Sí. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia esta tarde en la segunda conferencia del ciclo sobre Antonio Rafael Mengs que organizamos con motivo de la exposición que ahora mismo tiene lugar en el Museo del Prado. Soy Andrés Úbeda y pues tuve la enorme satisfacción de hablarles a ustedes el miércoles pasado. La conferencia de hoy es la segunda del ciclo y pues quiero manifestarles a ustedes la enorme satisfacción de presentar a la profesora Steffi Redgen, que nos va a hablar hoy de una conferencia que, como ven ustedes en la pantalla, lleva por título ¿Por qué Mengs es un pintor importante? En realidad, esta conferencia y este título fue una amable petición. Ella habla de una obligación que le hemos cursado los dos comisarios de la exposición, Javier Jordán de Urríes y yo mismo, con esta obsesión que creo que manifesté de alguna forma en la primera conferencia del miércoles pasado por la rehabilitación de Antonio Rafael Mengs. Esto pasa por el conocimiento del artista, es decir, una parte del olvido, del no reconocimiento de Antonio Rafael Mengs pasa por el olvido del artista, por el olvido de su figura histórica, de su pintura, de la importancia posterior de este artista. Por eso, ya lo anuncié también el miércoles pasado, hemos organizado un ciclo al que le damos una enorme importancia en el Museo del Prado. Y por ello hemos traído, creo que a un elenco de profesores entre los que se encuentran los mejores conocedores del siglo XVIII y desde luego de la figura de Mengs. Y en este caso, hoy estoy enormemente satisfecho de presentar a la mejor conocedora de la pintura de Antonio Rafael Mengs. Hasta tal punto, esto es así, que si Steffi Redgen, que si la profesora Steffi Redgen no hubiera dedicado una parte importante de su vida laboral a Antonio Rafael Mengs, esta exposición sencillamente no habría podido tener lugar. Es decir, todo lo que ahora estamos haciendo, todo lo que ahora estamos disfrutando a lo largo de esta exposición, pues tiene como punto de partida el trabajo, los dos volúmenes del catálogo razonado de Antonio Rafael Mengs, pensado, escrito y publicado por la profesora Redgen. Es un trabajo absolutamente imprescindible y hoy creo que hoy vamos a tener la posibilidad de disfrutar. La profesora Redgen ha sido profesora de la Universidad de Múnich, ahora es profesora emérita de la Universidad de Múnich. Es una extraordinaria. No les voy a leer a ustedes el currículum de la profesora Redgen porque podría dar yo la conferencia y no ella si lo intentara hacer con un poco de detalle. Pero sí quiero decirles que es una de las grandes figuras del panorama cultural alemán, del italianismo en Alemania. Que su obra no se dedica exclusivamente a la personalidad de Mengs, sino que tiene importantísimos trabajos en ámbitos muy diversos, lo cual muestra su curiosidad intelectual y en algunos casos pues también pues tengo la enorme satisfacción de coincidir con ella, como por ejemplo es nuestra obsesión por la pintura mural. No quiero robarle más tiempo a la profesora Redgen y por eso y sin más preámbulos pues la invito a venir donde estoy yo ahora, al estrado, para, como digo, que nos hable de por qué Mengs es un pintor importante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a saludarles brevemente y me alegra estar en esta sala
porque hace 15 años ya tuve el privilegio de intervenir aquí en un seminario y es un gran placer y un honor volver a poder estar aquí. Y quisiera aprovechar la ocasión para agradecerle a Andrés Úbeda y a Javier por esta magnífica organización de la exposición. Y realmente he disfrutado mucho porque me han involucrado, me han preguntado cómo harías esto, cómo harías lo otro. Fue un verdadero placer. Esta colaboración tan excelente y un resultado tan espléndido después de tantos años, desde la última vez. Muchas gracias por ello. Así que ahora pues planteamos esta pregunta. ¿Por qué es un pintor importante, Mengs? Es una pregunta de difícil respuesta desde el principio y ya les puedo adelantar que no hay una respuesta sencilla a esta pregunta. Es imposible y es por esta razón que yo voy a abordar la respuesta desviándome desde la negación de esta afirmación. Y justamente en el caso de Mengs, esta negación de esta afirmación tiene su relevancia. La recepción negativa de su obra y de su personalidad, incipiente ya durante su vida. Ahora no está adelantando la presentación, no la consigo hacer funcionar. Bueno, pues esta recepción negativa ya presente durante su vida, como lo muestran estas dos citas, ya era una recepción muy controvertida. Y después de su fallecimiento, esta tendencia se intensificó. Y esta recepción negativa se pone de manifiesta un problema que se conoce como querelle des anciens et des modernes, es decir, la disputa entre lo clásico y lo moderno, que se remonta a la Francia del siglo XVII. Esta querelle es una disputa sobre si es lo clásico o lo moderno lo que debe determinar el paradigma cultural. Las críticas a Mengs, este exponente del academicismo antaño tan admirado, también estaban relacionadas con el hecho de que su vida y su obra se desarrollaran en una época de cambio e incertidumbre en la que los estamentos religiosos y sociales habían dejado de recurrir al arte para apuntalar su poder. Los modelos y estándares tradicionales de belleza y gusto fueron sustituidos por otras prioridades. Pido disculpas porque tengo que tomar un poco de agua. Pues fueron sustituidas por otras prioridades, como por ejemplo lo sublime y la genialidad. Los profundos cambios políticos y sociales de finales del siglo XVIII condujeron a una reorientación fundamental de las normas del gusto y de la calidad válidas hasta entonces. La generación de los románticos seguían reconociéndole a Mengs su conocimiento del arte, su diligencia e intelecto, pero criticaba su falta de genialidad. Más tarde, el ideal clásico se convirtió en el contrapunto del arte moderno que celebraba su dinamismo y progresismo. Pero Mengs, al no ser considerado un clasicista verdadero, una vez más fue dejado de lado. Aquí, de nuevo, citas que así lo demuestran. Hijo del absolutismo alemán por nacimiento y carrera, en el desarrollo artístico de Mengs de la mano de su padre, pronto se aprecia su inclinación a reflexionar sobre el arte, sus fundamentos y los caminos hacia su maestría y perfección.
Esta tendencia a la reflexión y la seriedad ya se reflejan en su autorretrato realizado a los 12 años, pero se desarrollan plenamente durante su vida en Roma y a medida que allí se identifica con el que sería su ídolo, Rafael de Urbino. Aquí pues vemos su autorretrato de los 12 años y al lado un dibujo que realizó en Roma, una copia de Carlo Maratti, pero que contiene un homenaje a Rafael. Las tres artes, pintura, escultura, lloran la muerte de Rafael. Y aquí ven un retrato de Rafael que se encontraba en el Panteón Romano y este retrato no es un autorretrato de Rafael, sino es un retrato de otra época y es el modelo del retrato que pintaría a la edad de 17 años. Es decir, que incluso emula incluso el aspecto externo de Rafael. Años después llegaría a confesar a Giacomo Casanova durante una estancia de este en Madrid en 1768 que le hubiera gustado ser Rafael y que hubiera querido vivir en tiempos de Rafael. Este es un aspecto muy importante. No cabe duda de que Roma y el descubrimiento de Rafael tuvieran una marcada influencia en su vida. Esto se ve claramente comparando su primer gran cuadro en la que se representa una historia religiosa con un cuadro de Battoni sobre el mismo tema pintado unos años antes. Mientras este último, es decir, Battoni, interpreta el tema de la Sagrada Familia de forma moderna, casi profana, la obra de Mengs, aquí todavía de forma bastante pedante, reproduce el estilo de Rafael. Unos años más tarde, por encargo de un mecenas inglés, Mengs realizó una copia de la Escuela de Atenas a tamaño natural, una de las mejores y más fieles copias de esta obra de Rafael. Yo la encontré enrollada y en pésimas condiciones en un depósito de la National Gallery de Londres, cuando yo, hace ahora 60 años, inicié mis investigaciones sobre este pintor, por entonces casi olvidado en Alemania, y cuyas obras solo se exhibían en Dresden, un lugar por entonces casi inaccesible para los alemanes occidentales. En aquel momento, colegas bien intencionados me aconsejaron que me dedicara a un tema más gratificante para mi disertación. Como copista de Rafael y como clasicista, Mengs era considerado un mal pintor y también, sobre todo en Alemania y en la época de la posguerra, un rival y adversario de Tiepolo que supuestamente le había hecho la vida imposible en Madrid. La comparación entre el fresco del techo de la escalera de la residencia de Würzburgo, que se salvó de las bombas de la Segunda Guerra Mundial, con el Parnaso de la Villa Albani, parecía una prueba inequívoca de lo mal pintor que era Mengs. Mientras Mengs se dedicaba a copiar sin imaginación estatuas antiguas, según la opinio communis, es decir, a mitad de los años 60, y las colocaba en una bóveda, el ingenioso Tiepolo transformaba el cielo pintado en un imaginativo y luminoso mundo de imágenes. En aquella época,
casi nadie en Alemania estaba al corriente de los frescos de techo que Mengs comenzaría a pintar unos años más tarde en el Palacio Real de Madrid sin haber visto el fresco de Wurzburgo de su colega veneciano de una generación anterior a la suya y quien a partir de 1762 trabajaría en el fresco del Salón del Trono prácticamente a su lado. Insisto, Mengs no conocía el fresco de Tiepolo, pero en Alemania tampoco nadie conocía estos frescos en Madrid. Bueno, una época en la que los viajes no eran tan fáciles y había muy pocas fotos. De haber podido realizar la comparación que yo presento aquí con la ayuda de las fotos, pues se habría apreciado que el ecléctico Mengs, tachado de dogmático, dominaba dos modos sumamente diferentes de pintar techos, como por ejemplo este Parnaso en la Villa Arbani y por otra parte el fresco de techo aquí en el Palacio Real de Madrid. Pasarían varias décadas antes de que se pudiera realizar una comparación como la que aquí vemos. Gracias a la tecnología de la imagen digital vemos esta comparación. De lo que se ha dicho y escrito sobre la relación entre Tiepolo y Mengs, mucho es falso y muy poco se corresponde con la verdad, entre otras cosas porque no hay ningún testimonio escrito sobre el trato personal entre ambos. Durante una estancia de Mengs de varios meses en Venecia, en 1752, Tiepolo estaba en Würzburg, pero Mengs tuvo ocasión de conocer las obras del famosísimo pintor y formarse una opinión sobre la pintura al fresco del veneciano antes de que éste llegara a Madrid. En una carta fechada el 23 de diciembre de 1761, Mengs le escribe a un amigo desde Madrid, y lo voy a citar en italiano: pues aquí tengo como competidores al señor Corrado y Tiepoletto, ambos buenos en lo que al fresco se refiere, pero no saben qué hacer para que un fresco parezca cálido. No cabe duda de que los dos pintores que trabajaban uno al lado del otro hablaban entre sí e inspeccionaban qué y cómo pintaba el otro. Prueba de ello es el fresco del techo de la Aurora, desgraciadamente muy deteriorado, cuyo boceto puede verse en la exposición. En realidad tendría que haberse puesto a su lado el correspondiente boceto de Tiepolo, que competía por el mismo encargo, como se desprende de las similitudes iconográficas. La razón por la que finalmente fue Mengs y no Tiepolo el adjudicatario de este encargo queda claro cuando observamos la representación de Cibeles, la antigua diosa patrona de España. Tiepolo la representa de forma muy irrespetuosa, como una figura de espalda desnuda, con un haz de espigas bajo el brazo, mientras Decoro conserva el decoro y la muestra en una pose majestuosa, tocada de una corona mural y acompañada de sus coribantes. La forma ovalada del campo pictórico le facilitó separar las figuras del borde, lo que no había conseguido en la apoteosis de Hércules, una obra anterior. Esta mayor seguridad en el tratamiento de la esfera celeste de los frescos del techo muy posiblemente se deba a la influencia de Tiepolo. A partir de 1970 aproximadamente, la percepción despectiva de Mengs y de su pintura empezó a cambiar.
gracias al creciente interés de los investigadores por la pintura romana de los siglos XVII y XVIII, que condujo a una nueva valoración del ideal clásico. Este redescubrimiento de un movimiento, y esto no solo se refiere a Mengs, sino a toda la escuela romana, un movimiento durante mucho tiempo descalificado como ecléctico, tuvo muchas razones en las que no puedo entrar aquí. Una de ellas fue el evidente cambio de gusto de los coleccionistas privados, sobre todo en Estados Unidos, promovido por el comercio internacional del arte. Después de 1965, año en el que se publicó la primera monografía científica sobre Mengs, no mía, resurgieron numerosas obras que situaban al pintor mucho más claramente que antes en la órbita romana. Esta auténtica avalancha de imágenes incluía también los retratos, algunos de los cuales hasta entonces solo se conocían por la literatura más antigua. Entre otros, este boceto de un retrato nunca terminado de la reina de Polonia, de un realismo impresionante. Aquí, pues, una colección de estos cuadros que aparecían en el mercado del arte en la época y la fuente de la que procedían la mayoría de las incorporaciones eran colecciones inglesas de la época del Grand Tour, cuando Mengs y Battoni, y esto se ve muy bien en la exposición, eran retratistas muy solicitados por la Jeunesse dorée inglesa en Roma. Sin embargo, la primera exposición monográfica fuera de España, que se mostró en Londres en 1993, fue recibida con críticas demoledoras, no por el público, pero por los críticos. Un reputado ensayista clasificaba la pintura de Mengs como aburrida, irremediablemente mediocre y mala, y se burló de él como un dodo, un pájaro sin alas, sin capacidad de volar de la era neoclásica. Hoy en día, una afirmación tan rotunda ya no sería concebible, entre otras cosas porque ahora conocemos mejor la pintura de Mengs y su estilo pictórico. Todas las restauraciones de sus obras supervisadas científicamente que han tenido lugar en los últimos años han revelado su maestría técnica, su profundo conocimiento de los pigmentos y las armonías cromáticas, así como su dominio en el manejo y el uso de los materiales. Gracias a ello conseguía impresiones y efectos que nada tenían que envidiar a los de los grandes coloristas de la tradición europea. Fue su padre, cuyo retrato se encuentra en la exposición, fue su padre quien le inició en esta tradición y quien le enseñó los secretos técnicos procedentes de las escuelas nórdicas. En España, Mengs llegó a conocer y a apreciar a Velázquez, hasta el punto de convertirse en aventajado alumno suyo, sobre todo en el campo del retrato cortesano. En Viena, hace un año, tuvo lugar esta exposición en la que se mostró la infanta Margarita de Velázquez y también el retrato de la princesa María Teresa de Nápoles recién restaurado. Y esta comparación era impresionante. Desde luego queda claro que había estudiado a Velázquez muy de cerca. Su estilo, casi impresionista en la representación de suntuosas telas y accesorios y joyas, no pasó desapercibido. Como también se ve, se sirva de ejemplo su impacto en la técnica pictórica de Goya. Sin embargo,
Los críticos de arte tardaron mucho en percibir y reconocer esta influencia artística de Mengs sobre Goya. Una de las razones es su diferente aproximación al medio artístico. Mientras Mengs modela los cuerpos de forma verista y escultórica, Goya enfatiza su apariencia pictórica. Pero cuando sin duda le sirvieron de orientación las obras de Mengs a Goya fue en 1779, cuando se presentó como posible sucesor, como primer pintor de cámara. Pero Mengs es una figura clave para el arte y la historia del arte español, no solo por su relación con Goya. Tras su regreso a Roma, la pintura de las residencias reales quedó en manos de Francisco Valleu y Mariano Maella, dos pintores cuyo nombramiento como pintores de la corte Mengs había apoyado intensamente con el fin de promover una generación de artistas nativos con las habilidades necesarias para abordar las distintas tareas en el ámbito de la decoración de interiores. En su marcha definitiva de Madrid a Roma, le acompañaban 5 jóvenes artistas españoles cuya formación supervisaría personalmente. Como explicó en su solicitud de excedencia, quería fomentar la competencia y la rivalidad entre ellos para que pudieran desarrollar mejor sus talentos y para que pudieran capacitarse así para sus futuras tareas. Con iniciativas de este tipo, Mengs consiguió que en torno a la corte real se estableciera una escuela moderna de pintura española cuyo estilo y métodos de trabajo se combinaban la ligereza de Giaquinto y Tiepolo con los principios de formación que él practicaba. Este rumbo se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX, gracias sobre todo a pintores como Vicente López y José de Madrazo, que apreciaban a Mengs y le copiaban considerándose alumnos nietos suyos. Esta circunstancia demuestra que la acusación lanzada por la Academia de San Fernando en 1764 de que Mengs no tenía interés en formar a los hijos de la patria carecía de fundamento. En Madrid era bien sabido que desde sus comienzos en Roma, Mengs se había preocupado de forma desinteresada por la formación de artistas jóvenes. Pero la relación entre la Academia de San Fernando y Mengs fue conflictiva desde el principio y sus propuestas de reforma, que conocemos por cartas y memorandos, acabaron por provocar una ruptura irreparable. A pesar de ello, en septiembre de 1776, es decir, unos meses antes de su regreso definitivo a Roma, Mengs decidió donar a la Academia su extensa colección de vaciados en yeso. Pero lo hizo nombrando como destinatario de la donación no a la Academia, de la que había dimitido, sino el rey Carlos III, quien dispuso su entrega a la Academia, pero junto con la instrucción de seguir las directrices de Mengs en cuanto a su colocación. Aparte de esto, Mengs recomendó que una parte de los vaciados de la donación se enviaran a las academias recién fundadas en Zaragoza, Barcelona, Valencia y Sevilla. Y también donaba también los moldes para fabricar los yesos. Otra de las beneficiarias de la donación fue la Real Academia de San Carlos de la Nueva España en México, fundada en 1781. Cabe afirmar que la colección de vaciados
fue uno de los legados más efectivos que Mengs dejó a la posteridad. El compromiso de Mengs con la producción de vaciados de alta calidad, es decir, vaciados que correspondieran a los originales en términos de proporción y exactitud, se debe a un principio fundamental de su credo artístico que compartía, por cierto, con su amigo Winkelmann, quien había declarado lapidariamente en su famosa paradoja de 1755, la única manera de llegar a ser grandes e incluso inimitables, si es posible, es imitar a los antiguos. Volviendo a la pregunta del título y a su compleja respuesta, debemos abordar ahora un aspecto que está relacionado directamente con el lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Durante las celebraciones del bicentenario del Museo del Prado, se recordó el esfuerzo de Mengs por establecer una pinacoteca pública en el Palacio del Buen Retiro. Como primer pintor de cámara, Mengs era el encargado de proponer la adquisición de cuadros previa tasación. En 1768, cuando tuvo que seleccionar una serie de cuadros de la colección del Marqués de la Ensenada para su compra por el rey, entre los que se encontraban importantes obras de Rembrandt, Poussin, Velázquez, Murillo y Luca Giordano, aprovechó la ocasión para proponer la creación de una galería de pintura en el Palacio Real, con un director titular. Por un memorándum suyo, presentado unos 10 años más tarde, sabemos que efectivamente para entonces había colocado los mejores cuadros en el Palacio Real. Pero le preocupa, y así lo manifiesta en ese memorándum, que muchos cuadros de gran calidad aún seguían amontonados en el Palacio del Buen Retiro, donde corrían el riesgo de deteriorarse. Por esta razón, recomienda su exposición en las salas más bellas y grandes del palacio y que todos los cuadros lleven los mismos marcos que los del Palacio Real, con el fin de poderlos intercambiar con facilidad. ¿Le parece conveniente dar permiso a que artistas realicen copias de estas obras, siempre que los artistas cumplieran con una serie de condiciones, pues al igual que habían podido hacerlo en el pasado? Recomienda que para crear este museo recomienda contratar a unos custodios especializados que además podrían encargarse de atender a visitantes extranjeros y explicarles los cuadros y los méritos de sus pintores. El contenido de estas instrucciones y explicaciones lo había definido en un tratado redactado en forma de carta, fechada el 4 de marzo de 1776 en Aranjuez. Se publicó como Carta de Antonio Rafael Mengs en el tomo 6 del Viaje de España de Antonio Pons. Pons, a quien Mengs conocía desde sus años en Roma, era una de las personalidades con las que Mengs podía contar para sus ideas de reforma.
el nombramiento de Pons como secretario de la Academia de San Fernando el 1 de septiembre de 1776 impulsó por fin una orientación más contemporánea de la Academia. Fue esta circunstancia la que motivó a Mengs a donar su colección de vaciados en yeso y a redactar el tratado en forma de carta a Pons. Mengs aprovecha el prólogo de este tratado epistolar sobre los cuadros del Palacio Real para incluir en él una versión abreviada de sus pensamientos sobre la belleza y el gusto en la pintura, hasta ahora solo disponible en alemán. Con la traducción de esta carta a las 4 grandes lenguas europeas, este texto se convierte en el multiplicador más importante de los principios de Mengs sobre los diversos estilos y su orden cronológico. Aunque en este texto su triunvirato canónico, es decir, Rafael, Tiziano y Correggio, ocupen un lugar central, Mengs también reconoce los méritos de otros pintores y escuelas, sobre todo los españoles, pero también los de aquellos que no figuraban entre sus favoritos, como Luca Giordano y Rubens. Su visión era una pinacoteca con los cuadros más valiosos de todas las residencias reales, colocadas en un orden que mostrara la evolución desde los pintores más antiguos conocidos hasta los actuales, señalando al espectador las diferencias y particularidades de todos estos maestros. Este concepto vanguardista de pinacoteca aún no se podía realizar en el Madrid de aquella época. A Mengs se le ocurrió por lo mucho que se había movido por Europa. Conocía la Pinacoteca de Dresden y la Galería Granducale de Florencia y estaba en contacto con personas que habían desarrollado estos conceptos para las pinacotecas públicas. Llegados a este punto, cabe preguntarse, por tanto, si Mengs era, ante todo, un teórico y historiador de arte y pintor solamente por costumbre y por sentido de deber. Aquí cabe traer a colación a otros 2 pintores alemanes para los que escribir sobre arte y sobre el conocimiento de los pintores era al menos tan importante como la propia pintura. Me refiero a Alberto Durero y Joaquín de Sandrart. Como en el caso de estos 2 predecesores suyos, también la importancia de Mengs se basa en sus reflexiones y escritos sobre su arte. En la carta a Pons, subraya que escribe como pintor consciente de las dificultades de la pintura y que sabe que es imposible dominarla sin cometer errores. Explica que su intención no es juzgar a los grandes maestros de la pintura, sino con sus reflexiones críticas simplemente aportar alguna utilidad. La utilidad es uno de los conceptos clave de la Ilustración europea y en ella se enmarcan los escritos teóricos de Mengs. Su obra pictórica, por otra parte, se inspira en la añoranza por la vuelta del arte renacentista, aunque debió de ser consciente de que este era un sueño muy alejado de la realidad. En cualquier caso, su exitosa carrera es la mejor prueba de que, a pesar de su visión de una renovación del arte a partir del espíritu del pasado, también supo abrirse camino en el mundo real de su época. Sí que sería más consciente de las concesiones que tenía que hacer para ello que otros contemporáneos suyos, cuyas visiones no iban más allá del éxito, los ingresos y los encargos gratificantes. En una carta del año 1756,
Pocos meses antes de que los conflictos que bullían en Europa desembocaran en la Guerra de los 7 años, Mengs escribía a un amigo pintor en Alemania: pues si uno no puede servir al público, al menos puede entretener a los señores de alta alcurnia y enriquecerse. Esto es lo que se puede hacer y es lo mejor que se puede hacer en estos tiempos. Para concluir mi intento de responder a la pregunta sobre la importancia de este pintor desde varios ángulos, quiero analizar por último cómo se veía a sí mismo. Sabemos que desde un punto de vista artístico se medía y emulaba a Rafael, pero ¿consideraba significativos o incluso trascendentales sus logros como pintor? Aunque no se conserva ningún comentario suyo en este sentido, hay indicios de que sí era esta opinión. En una carta dirigida al duque de Alba en 1768, confesaba que desde su más tierna infancia había aspirado a alcanzar la gloria en el mundo del arte y que solo este fin le había dado la fuerza necesaria para soportar con heroica entereza las múltiples dificultades en el perfeccionamiento del noble arte de la pintura. En el prefacio de sus pensamientos sobre belleza y el gusto en la pintura, publicados anónimamente por primera vez en 1762, Mengs escribe, y esto que su nombre no figuraba en la primera página: insto a los jóvenes pintores a quien les he escrito a que cuando lean este texto lo tomen muy en serio y tengan la seguridad de que a través de esta manera de pensar y en este camino he elevado el arte de la pintura a un nivel superior al de muchos otros de mi tiempo. Al hablar de Mengs, muchas veces se recurre a un tópico con el que probablemente habría estado de acuerdo, y es que él se hizo pintor gracias a la filosofía, mientras su homólogo romano Pompeo Batoni debía su talento a la naturaleza. Sea como fuere, no cabe duda de que para él reflexionar sobre el cómo y el qué de lo que pintaba era una condición indispensable para tener éxito en el empeño, al igual que la diligencia y el esfuerzo. Mengs sellaba sus cartas con un sello que mostraba a Hércules sosteniendo la clava en una mano y un cuenco en la otra. El héroe de la antigüedad personificaba la gloria obtenida a través de un esfuerzo indecible, y es apropiado que los contemporáneos compararan a Mengs con el antiguo pintor Protógenes, que solo completaba sus obras gracias al máximo esfuerzo. Giovanni Battista Casanova, el alumno más fiel de Mengs, quizás lo expresara mejor que nadie. Solo a través de las reglas, a través de principios probados, a través de su juicio profundo y correcto al reflexionar sobre todas las partes del arte, solo a través de esto Mengs llegó a ser grande y excelente en las partes principales del arte. Espero que esto responda en cierta medida a la pregunta formulada en el título. Y sí, es un pintor importante, pero para verlo hay que dedicarle mucho tiempo, lo que la exposición desde luego ha hecho. Muchas gracias.